Ecos Educativos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Ecos Educativos. Yo soy Carla. Yo soy Paulette. Y nos encontramos con una persona espectacular, un invitado muy especial, quien es Fernando Jurado. Él es historiador, escritor, genealogista, psiquiatra y es ecuatoriano. Bueno, ¿cómo se encuentra? Bienvenido aquí y muchas gracias por permitirnos esto. Para empezar, nosotros quisiéramos saber qué le parece, al ser usted el escritor justamente de la entrevista de Manuelita Sáenz en nuestro emblemático periódico El Colibrí. Quisiéramos saber quién es en realidad Manuela Sáenz. A ver, yo primero contentísimo de estar con ustedes. Vean, hay que hacer un esfuerzo un poco serio para entender quién es Manuela Sáenz. Porque hay tres Manuelas. La Manuela como personaje histórico, la Manuela inventada para bajarle del piso y la Manuela inventada para subirle más de lo que fue. Lo único que nos interesa es la primera Manuela, cómo fue en realidad, la histórica. Porque esa Manuela que fue insultada y envidiada sobre todo, fue envidiada por mujeres. Porque imagínense quién no hubiera querido ser la esposa del Libertador, del hombre más importante de América. Y luego la Manuela inventada hacia arriba fue un producto comercial y de utilización de cartas que una persona se las inventó para hacer aparecer que ella fue un marimacho y que dirigió las batallas de Junín y Ayacucho. La única Manuela que importa es la Manuela de carne y hueso, con virtudes y con defectos como todo el mundo. Es verdad, ¿no? En la historia sabemos que ella tuvo un papel importante. Como usted menciona, fue esposa del Libertador. Pero también hay relatos de personas que dicen que ella no fue tan importante en la historia porque la hacen de menos, ¿no? Por el hecho de ser mujer. ¿Usted qué piensa, no, al respecto de estos relatos que la hacen como de menos a ella? A ver, vean, recientemente estamos viviendo una época en que la mujer es igual al varón y muchísimas veces le sobrepasa. Pero hasta hace 20 años estuvimos acostumbrados a ver que la mujer era simplemente la señora que lavaba, cocinaba, planchaba, sabía bailar. Hasta ahí llegaba la mujer. Y en el mejor de los casos criar unos buenos hijos. Todo esto fue muy importante. Pero hay que pensar una cosa. Manuela era un ser espectacular, una mujer diferente al resto. Porque no es coincidencia que ella se convierte en la mujer más importante de la Gran Colombia, que entonces eran 6 países, incluido Panamá, sino que por algún impulso, que no sabemos todavía de dónde vino, ella sí quiso ser importante. Porque hasta el año 22, cuando tenía 27 años, era una señora casada y que vendía encajes para aumentar las ventas. Pero de seguro estamos absolutamente convencidos que ella dijo: me convierto en compañera fija, no de compañera de una noche, en compañera fija de Simón Bolívar, y paso a ser la primera mujer. Pero tenía un sentimiento de seguridad absoluto. Ahora, no era una mujer igualita, común y corriente al resto. Sabía varios idiomas, leía los clásicos y tenía sobre todo un espíritu para comerciar. Claro, estos son unos datos muy interesantes, ¿no? De Manuelita Sáenz que deben ser conocidos por todos. Así también a mí me interesaría saber cuál es el mensaje que usted quería transmitir al escribir la entrevista a Manuelita Sáenz. Yo quería transmitir el mensaje de cómo fue en realidad. Y el elemento más importante para entenderla son las cartas. Porque Manuela era una mujer sincerota, con esa sinceridad de las quiteñas de hace 200 años, que en las cartas ponía lo que sentía y lo que le daba la gana. Era un poco mal hablada, no así lo que se llama de tacos. Otra versión le hacen decir cosas que no decir. Por ejemplo, cuando escribe a Flores, le dice:
tenga cuidado, es un desgraciado, es un tipo vil, es una persona en quien usted no se puede fiar. Ella muere solo de 61 años, pero estaba ya postrada, era muy gorda, una señora tragona que le encantaban los dulces, y aquí en este sillón no hubiera entrado, entonces estaba muy gorda, y a los 55 años estaba acabada. Ustedes saben además que en esa época una señora de 55 años no estaba para morir, pero estaba mayor. Hoy mucha gente a los 55 años empieza su vida y hoy a los 70 años se tiene la vida por delante. Eso hace 200 era otra cosa. Claro, debemos de tener en cuenta, ¿no? Esta controversia también que existía con ella, que las relaciones, que era así o no se consideraba una mujer digna, entre comillas, porque así decían, ¿no? En ese entonces. Pero ahora en la actualidad ha tenido un realce muy importante para la sociedad, porque como mujeres también es un ejemplo a seguir, porque fue esa persona fuerte, luchadora, que como usted menciona también que por las cartas ella transmitía, ¿no? Ese poder, ese sentimiento que también pues era por la libertad, por la lucha. Claro, imagínense en lo que era. Esta señora le deja al marido. Pero claro, ella dice, ¿qué le voy a comparar a este pobre inglés con el Libertador? O sea, ¿no es cierto? Vamos de 1 a 100. Prefiere lo nuestro. Claro, prefiere lo nuestro y además el hombre más grande de América. Y además dice, yo soy digna de él. No es que yo me estoy entregando, yo pobrecita. No, no, yo valgo mucho. Y miren, en este programa les voy a revelar un secreto. Se han hecho muchas investigaciones para dar con la tumba de Manuela. Y en el cementerio de Paita, inclusive le dicen, aquí está. Entonces hay una cruz inventada con una letra de analfabetos que dice Manuela Sáenz, aquí está. Y hay gente que se le caen las lágrimas y todo. No hay tal. Una investigadora peruana desgraciadamente fallecida que se llamaba Frida Galdos encontró la tumba de Manuela. Y yo le dije, oye, dame la identificación exacta. No, me dijo. Manuela también es nuestra. Y yo quiero que descanse en Lima. Y a mí me conmovió, pues. Como siendo, pucha, Manuela es universal, pero por lo menos déjenos aquí sus huesos. Pero a su vez nos hace pensar que hubo alguien que a Manuela le quiso mucho. No sabemos si un hombre, un admirador, un enamorado que nunca le dijo nada, un amigo que le exhumó y le llevó al cementerio más importante de Lima y le hizo poner una placa. Deberíamos traerle a Quito. Ahora acostumbran que cuando hay una tumba importante le dividen y dicen, como hicieron con el pobre general Alfaro, la mitad se queda en Guayaquil y la mitad en Montecristi. No, nosotros creemos que Manuela entera debe volver al Ecuador. Más bien, yo no sé ustedes qué opinan. ¿O le dejamos? A ver. No. ¿Qué dicen las periodistas? A ver, ¿le dejamos? No, yo creo que no, porque ella es quiteña. Pertenece ahora a Ecuador y yo pienso que una de las cosas como sentimentales un poco debe ser que cuando uno fallece, quiere regresar al suelo de donde es, quiere regresar a su patria. ¿Qué me dice la otra periodista? Lo mismo, que regrese acá a Ecuador, a su tierra. Pero tristemente y lamentablemente, pues como usted dice, como no le transmite esa información la periodista, que no, que ella quiere igualmente quedarse porque siente que también es parte de ellos. Tenemos que tener en cuenta que nuestra sección principalmente es del colibrí. Así que aquí se habla mucho sobre una sección importante que es con Manuelita, ¿no? Esta entrevista que aquí usted le hace, claro que obviamente no es real, es ficticia la entrevista, pero aquí hay que resaltar algo importante, como un cachito interesante, que es sobre, que dice que ella le esperaba en el balcón a Simón Bolívar para botarle flores. Entonces, es algo para decir que ella pues tenía esta relación, ¿no?, con él. Así que cuéntanos un poquito para que el público también se entere cómo fue. A ver, es cómo se conocen Bolívar y Manuela. Bolívar consigue que le presten un balcón que daba a la calle que ahora se llama Chile,
y por la cual Bolívar iba a subir desde la Marín hacia el Palacio de Gobierno. Conseguir un balcón no era fácil porque habían 100 personas que querían 2 o 3 balcones y si el balcón se llenaba se caía al suelo con todo. Y fíjese en la astucia, Manuela tenía una corona de flores, pero habían una que otra espina. Y cuando pasa Bolívar, además, Manuela estaba brutalmente escotada, de adrede, para mostrar su anatomía. No era una mujer alta, era más bien pequeña, ¿eh? Pero era aspectuda, con lo que se llamaba antes de buenas carnes. Y cuando pasa Bolívar, le lanza la corona a la cara. Y una de las espinas, o sea, todo bien calculado, le lastima un poco la cara. Y claro, Bolívar regresa a ver y se encuentra con semejante monumento y lo que hace es sonreír. Fíjense, es decir, cómo se hace notar. Y luego ella, por medio de sus amistades, esa noche se le daba a Bolívar un baile. Cuando ustedes vayan a Quito, tienen que ir por lo menos a visitar y mejor sería almorzar al lado del arzobispado, dando a la Plaza Grande, hay una casa, que ahora son 3 restaurantes. Esa era la casa de un señor Larrea solo para banquetes, porque el quiteño petulante tenía 2 casas, una para vivir y otra para banquetes y para recibir a amigos que venían, porque no había hoteles, no había un hotel. Y fíjense que, por ejemplo, cuando llegan los ejércitos libertadores, llegaron 3,000 soldados. Entonces se los alojaban en los conventos. Y esa noche, en lo que se llama el baile de la Rea, Manuela consiguió que le inviten. Claro, cuando llegó ante Bolívar, ella le dijo Manuela Sáenz de Torne, con lo cual le quería decir, joven, por si acaso soy casada. Y claro, Bolívar bailó toda la noche con ella, frente a la envidia del resto de señoras que babeaban y estaban locas a que Bolívar les diera una mirada, les lanzara un piropo o tener el lujo de bailar con el hombre más importante de América. Además, Bolívar era un bailarín salvaje que aprendió los ritmos tropicales caribeños en su tierra. Bolívar vivió en España y vivió en Francia. Entonces este se las sabía todas. Era un verdadero Adonis. Entonces, así comenzó la relación con Bolívar, que duró 8 años, a pesar de que Bolívar desde el año 26 estaba terminado, se le reactivó la tuberculosis, pero Manuel estuvo al lado de él. A los 43 años era un viejito para tirarle a los leones, o sea, para que realmente se le coman entre los leones y los pericotes. Pero claro, Manuela no solo tenía una pasión carnal, sino un amor auténtico por Bolívar. Y estuvo con él hasta pocos meses antes de que él muera, ¿no? Muchas personas, inclusive muy serias, han dicho, el gran pecado de Manuela es no haber estado con Bolívar hasta el final y haberle cerrado los ojos. Pero lo que pasa es que Bolívar no quería complicarse. Y por otro lado, él quería que ella siga controlando las cosas en Bogotá para ver si había la posibilidad de retomar el poder. De tal manera que no fue una conducta mala de ella, sino una conducta dirigida por Bolívar. Es interesante resaltar, ¿no?, que en medio de todo este proceso de conquista, de guerra, también había este valor que es el amor, ¿no? Y de lo que estábamos hablando tras cámaras, acerca de por qué se menciona a nuestra querida Manuela Sáenz dentro de esta sección de El Colibrí, que es también sobre la provincialización de Imbabura. Claro, Isabel, ese es un gran mérito del Plutarco, ¿no? Cuando uno hace historia en el 2024, uno tiene que poner paralelos a hombres y a mujeres, porque lo contrario sería horrible, penoso, inhumano. Y entonces él consideró que también teníamos que ponerle a Manuela, porque yo dijera que era algo más que la primera dama del Ecuador o de la Gran Colombia. Era la figura que estaba al lado de Bolívar. Y claro,
cuando Bolívar llegaba a Quito, este pobre no ha de haber dormido ni una noche, o sea, los enemigos de Bolívar dicen que Manuela le acabó, ¿no? Que le hizo tener una vida de un muchacho de 17 cuando él estaba muy enfermo. Pero la verdad es que ella fue el gran sostén para Bolívar. Y entonces ese sostén teníamos que demostrar haciendo una entrevista a ella en el Colibrí, festejando el bicentenario de la provincialización de Otavalo. Como se le conoce a ella, la libertadora del Libertador. Entonces, menciona bastante a lo que ella fue su sostén para Bolívar. Así que ahora ya sabemos el porqué a esta frase célebre. Cuando Bolívar iba a ser asesinado en Bogotá el año 28, ella le dice que se salte por el balcón y fue a pasar debajo de un puente. Esa noche Bolívar, yo diría que empieza su enfermedad final, y él es el que le dijo: tú eres la libertadora del Libertador. O sea, no solo era una frase galante, ¿no? ¿A quién no le va a gustar que le digan eso? Sino que le decía la verdad y que le ponía por encima de él. O sea, si tú no habías, yo en este momento estaba asesinado y me estaban velando. Y lógicamente no es que los asesinos eran hombres vulgares, eran políticos que consideraban que la hora de Bolívar ya había pasado y que tenía que dar lugar a un nuevo gobierno. Así también, al leer la entrevista, nos damos cuenta que hay una pequeña parte en donde usted la describe a ella, tanto físicamente como emocionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué poner esta descripción en medio de la entrevista? Porque ustedes saben, normalmente en una entrevista de esa época no había fotografía. La fotografía llega una década después. Lo que había eran retratos a pincel o al óleo. Y de Manuela han quedado descripciones de personas que le conocieron. Y entonces, por ejemplo, sobre todo la describen los escritores desde Bogotá. Dicen, era una señora más bien pequeña, llena de carnes, blanca, tenía la cara regordeta, tenía un poquito de chapas. Es decir, las señoras antiguas tenían como manchitas coloradas, que era por la hiperglobulia que hay en los Andes. O sea, la gente cuando está en las alturas fabrica más sangre, y sobre todo ustedes pueden haber visto a campesinas aquí de las alturas en Imbabura o a señoras de Riobamba que tienen chapetas. Y sobre todo se le describe la parte psíquica, ¿no? Montaba a caballo y gritaba y bailaba y de repente se tomaba tragos y montaba un poco de escenas. Ese era el ser humano. Y no tenemos por qué mentir diciendo, no, ella no tomaba ni una copa porque le dolía la cabeza. Mentira, se tomaba también unos tragos y bailaba. Es decir, era un ser humano común, corriente, pero al mismo tiempo complejo e importantísimo. Claro, ¿no? Por eso es la crítica a ella, porque como tiene esta representación importante en la historia, pues ella se caracteriza, ¿no?, por no cometer errores. Pero como usted nos dice, es un ser humano, entonces también tenía sus virtudes y sus errores también. O modos de ser, ¿no es cierto? Ni siquiera errores, sino modos de ser. Así también vemos que gracias a que Manuela Sáenz fue la que organizó y guardó todos aquellos documentos de Simón Bolívar, que incluso menciona que aquellas cartas donde le insultaban, también las guardaba. Considero que es un punto muy importante, que gracias a ella ahora podemos también tener un poco de la verdadera historia que fue ese proceso. Exactamente. Sí, imagínense que esos papeles se hubieran quemado. Porque claro, Bolívar no es que decía, que lleguen y que guarden el Palacio de Gobierno. No, él cargaba con todo el archivo. Y ese archivo era la verdad, eran las cartas de amor, los insultos, los anónimos. Y enseñó a sus grandes generales diciendo, tengan siempre un archivo con todo lo de ustedes. Y las cartas de amor que Bolívar le mandó a Manuela, ella las tenía guardadas con un afecto enorme, como ustedes pueden comprender. Y cuando el general Oleri, que fue decán de Bolívar, escribió la colección Oleri en 40 tomos, ella le dijo, yo conozco quién es usted, y le dio las cartas. Y se salvaron, que ahora están en Caracas.
y cartas de Manuel a otros personajes, por ejemplo, al general Flores. Flores las guardó. Y con esas cosas raras que tiene la vida, las cartas de estas se llevaron a Suiza, donde vivió el hijo y las nietas del general Flores, y en 1970 volvieron al Ecuador en varios cajones, toda la correspondencia con Flores, y eso ahora está en la Universidad Católica de Quito. Y esas cartas han sido ya publicadas, y es de entonces que sabemos cómo era realmente Manuela por dentro. Claro. Claro. Bueno, como todo llega a su fin, pues queremos agradecerle por que esté usted aquí presente con nosotros y además, pues esperemos que en otro espacio de nuestro podcast usted también pueda volver a estar aquí con nosotros para compartir más historias, más experiencias y seguir informando a nuestras personas que nos están viendo ahorita. Yo encantado y siempre a las órdenes. Muchas Así gracias. que yo soy el agradecido. Gracias. Muchas gracias. Así también recuerden seguirnos para estar pendientes de los futuros podcasts y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos vemos en la próxima. Gracias. Ecos Educativos.